Buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un ejercicio más de los inicios de la lógica proposicional. Veamos. Aquí me pide que dé los valores de verdad de estas proposiciones. Hay 4 acá. Empecemos. Tengo que operar aquí 8. Al otro lado también está 8. Le pongo el símbolo. Esto sale 2. Y dice que 2 es igual a 4. Esto es verdadero. 8 es igual a 8. Le pongo el simbolito. Y esto de acá es falso. Esto es la disyunción inclusiva. Para saber qué sale, para saber cuál es el resultado de esto, si yo no recuerdo bien la tabla, entonces tengo que mirarla. Voy a la disyunción, a este símbolo, que es el que está ahí. Y veo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Es el que está aquí. El primero es verdadero, el segundo es falso. El que está allá, a la derecha, viene a ser el resultado. Quiere decir que esto sale verdadero. Así se contesta cada uno de estos. Acá es verdadero. Vamos a la segunda. Aquí sale 2 igual 8. Pongo el símbolo, una flecha veo ahí. Esto da menos 6. Es igual, al otro lado está el 6. Esto, 2 igual a 8, falso. Menos 6 es igual a 6, falso. Le pongo la flecha. Esta flecha se llama la condicional. Voy a la tabla donde está la condicional, sería esta. Y veo donde el primero es falso y el segundo es falso, que sería la que está aquí. Y esta es la respuesta. Sale verdadero. Esa sería la respuesta, el valor de verdad en el segundo caso. Vamos con la tercera parte. Opero esto, 11. Al otro lado, 11. Le pongo el símbolo. Esto sale 3. Así. Esto es verdadero. 11 es igual a 11. 3 mayor que 1. También es verdadero. Le pongo el símbolo. Este símbolo se llama la conjunción. Si no sé la tabla todavía, entonces tengo que mirarla. Esta es la conjunción, es acá está ese símbolo. El primero es verdadero y el segundo es verdadero. Cuando es así, cuando los dos son verdaderos, es el único caso donde sale verdadera la respuesta. Entonces esta respuesta es verdadera. Esa sería la respuesta de la tercera, entonces. Vamos a la última parte. Acá sale 10. Igual 9. Por aquí, 3 igual 4. 10 igual 9, falso. 3 igual 4, falso. Si no lo sé de memoria, voy a la tabla. Esto se llama la bicondicional. Busco donde el primero es falso y el segundo es falso. Está acá. Primero falso, segundo falso. Y allá está el resultado. El resultado de esto es verdad. Por lo tanto, si me dan alternativas, yo tengo que contestar que todas han salido verdaderas. Así nomás es. Eso es todo. Me estoy yendo, pero siempre te animo a que te suscribas a mi canal. Puedes aprender bastante.
Me voy, mis amigos, nos vemos. Chao.